En este pequeño video vamos a leer parte del capítulo cuarto de ese interesantísimo libro que se llama La sabiduría oculta en la Santa Biblia, Geoffrey Hodgson. Ya vimos como él en capítulos anteriores explica que muchas de las inconsistencias y partes absolutamente absurdas o faltas de lógica de la Biblia se pueden explicar porque son simbólicas, porque son alegóricas, porque encierran verdades espirituales que en otras épocas no se podían explicarle al público en general, pero que hoy en día ya la sociedad teosófica, a través de su libro La Doctrina Secreta, le ha dado al público general esas claves que pueden decodificar los códigos y las alegorías que anteriormente eran secretas de la Biblia, que solo se le daban a los iniciados. Así pues, hoy en día el público en general ya puede conocer los conocimientos ocultos de la Biblia. Otra cosa que esos conocimientos esotéricos que explican gran parte de las filosofías de la India y de los países más avanzados espiritualmente que Occidente. Pero miremos lo que dice el señor ya mencionado Geoffrey Hodgson sobre algunos ejemplos de interpretación de las alegorías. Dice lo siguiente: los tiempos cambian y parte del esoterismo de una época se convierte en el esoterismo de la nueva. Así que el sistema heliocéntrico, la estructura electroatómica de la materia, la transmutación de la energía eléctrica en calor, luz y otras radiaciones, la fabricación de explosivos, la medicina psicosomática y las demostraciones del poder humano de percepción extrasensorial. Todos estos conocimientos cuidadosamente ocultos por las escuelas de los misterios de la antigüedad ya son ahora bien conocidas. Así que las capas superiores, al menos, de los antiguos mitos y alegorías de las escrituras ahora han sido reveladas. El hecho más profundo aún permanece, y este a su vez será revelado cuando la humanidad evolucione y se descubran y ubiquen las claves de interpretación. La semilla es la palabra de Dios, dice el señor Hodgson. Una de estas claves fue entregada por nuestro Señor a sus discípulos. Su explicación de la parábola del sembrador muestra que la semilla era simplemente un símbolo de la palabra de Dios, y las diferentes condiciones de la tierra seca o no fértil describían los estados de la mente y el cerebro humano en diferentes etapas del desarrollo evolutivo. Así que la publicación de la Doctrina Secreta por Elena Blavatsky reveló también otras claves y donó un tesoro de conocimientos a la humanidad al iniciarse un nuevo ciclo de investigación ocultista. Y agrega el señor Hodgson: comer carne y ver sangre. Un ejemplo del vívido uso del lenguaje simbólico se encuentra en las palabras de Jesús cuando dice: de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Juan 6, 53, 54. Claramente nuestro Señor debe estar usando las palabras carne, sangre, comer y beber aquí en un sentido metafórico y simbólico. Una interpretación simplificada de este pasaje, ofrecida aquí antes de las exposiciones más complejas y detalladas que siguen, es que la carne de Cristo representa el conocimiento espiritual. Cuando el intelecto humano absorbe la verdad divina, se ilumina con ella y se inspira en la revelación interior. La experiencia resultante se describe simbólicamente como comer la carne de la deidad. La sangre de Dios o de Cristo es la vida divina
siempre rebosante, por la cual se sustenta el universo, sin la cual no podría vivir. Así que en lenguaje simbólico se dice que un hombre bebe la sangre de Dios o de Cristo cuando, iluminado espiritualmente, despierta a esta vida universal en todos los seres y se identifica conscientemente con ella. Una experiencia mental espiritual enriquecedora se describe en términos de alimentación física. Así que, de hecho, como dijo nuestro Señor, estas dos hazañas conducen a la realización de la inmortalidad o la entrega de la vida eterna. Otro ejemplo: silencio aún. Dice la historia de calmar la tormenta en Marcos 4, 36, 41. Es otro ejemplo de alegoría inspirada. Dice: en una interpretación humana y psicológica, la barca puede considerarse como un símbolo del cuerpo humano, que transporta el alma con sus diversos atributos sobre las aguas de la vida. Los discípulos son imaginados como personificaciones de cualidades y tendencias humanas, tales como la impulsividad de Pedro, la posible sencillez de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran pescadores, la capacidad empresarial de Mateo, el amor profundo y sincero en Juan, el único discípulo que estuvo presente tanto en el tribunal como al pie de la cruz. Judas, que traicionó a su maestro, también está presente en cada uno de nosotros, con la tendencia a despreciar e incluso traicionar nuestros principios más elevados con el fin de obtener ganancias materiales. Afortunadamente, la presencia divina también existe en cada uno de nosotros, aunque esté dormida por el tiempo, así como nuestro Señor durmió cuando comenzó el viaje. Sin embargo, se desató una gran tormenta y con gran ansiedad los discípulos despertaron el pasajero dormido, el Señor Cristo, y Él, con su majestad y poder, calmó la violenta tormenta con una sola palabra. Así que, al interpretar esta historia y aplicarla a la tormenta de la vida humana, especialmente de emoción, como lo indica la ubicación del incidente en el agua, cuando nos asalta la tentación y nos rodea el deseo o anhelo de erradicar un hábito indeseable, entonces se aconseja apartar nuestros pensamientos de las dificultades, centrarnos poderosamente en nuestra naturaleza divina y, con exclusión de todos los demás pensamientos, afirmar su poder irresistible. Entonces la oscuridad del estado mental indeseable desaparecerá en la gran luz que brilla en el Dios interior. Simbólicamente, el Cristo despierto calmará la tormenta. Así pues, en su aplicación puramente humana, la historia nos muestra de cuando nos vemos amenazados por las tormentas de la vida, por las tormentas de la pasión, la ira o el odio, por los impulsos del deseo sensual que amenazan el éxito e incluso la seguridad de nuestras vidas, despertaremos el poder divino que yace dormido en nuestro interior y clamaremos por su ayuda. Y entonces, exaltados y fortalecidos, podremos decir a los aspectos tormentosos de la naturaleza humana con la certeza de la obediencia: silencio. La importancia de las pruebas y presiones de la vida también queda indicada en esta maravillosa historia, porque si no hubiera ocurrido la tormenta en Galilea, es posible que el Cristo no hubiera despertado. Lo mismo ocurre con los conflictos y las tormentas de nuestras vidas. Pueden resultar ser el medio para despertar en nosotros poderes superiores más elevados. Así pues, estos son unos pequeños ejemplos de la interpretación simbólica de la vida, según el autor ya mencionado, Geoffrey Hodgson, en el libro La sabiduría oculta de la Santa Biblia.